Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Vamos a revisar a partir de este momento y en la próxima hora 3 temas que son noticia con el análisis de coyuntura. Primero, titulares en Noticia Colombia. La conmoción política es protagonista, producto de un hecho inédito. Tras esperar más de 50 horas, Jesús Santrich fue liberado e inmediatamente recapturado. Choque de trenes, ruptura institucional o guerra al Estado de Derecho. Analizamos ese complejo panorama que vive actualmente esta nación suramericana. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Gobierno anuncia diálogo con oposición y mediación de Noruega. Así se abre un nuevo ciclo de conversaciones sin injerencia externa. Analizamos precisamente este contexto. Tercer tema que es noticia, Argentina. Aún sin candidatos oficiales, falta un mes para eso, el clima electoral se intensifica. En las últimas 48 horas, 2 encuestas presentan un panorama similar. La favorita es la senadora Cristina Fernández para ser presidenta, con amplia ventaja para el actual jefe de Estado, para Mauricio Macri. ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a revisarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en un día de gran incertidumbre, vamos a contarles cómo comenzó y cómo ha finalizado a continuación. Como si se tratase de una parodia a la legalidad y Estado de Derecho, el caso de la liberación de Jesús Santrich estuvo envuelto en una serie de elementos de incertidumbre y crisis institucional que evidencia un hecho inédito en la historia del país, con la violación de poderes, atentando contra los acuerdos de paz tras la recaptura del excomandante de las FARC y miembro activo del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Seusis Pausiais Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich. A manera de crónica anunciada, ya el senador Álvaro Uribe habría adelantado el desenlace de esta delicada situación que atenta contra la institucionalidad del país, sobre todo presionando a la Fiscalía mover sus hilos al insistir en la extradición de Santrich, en este caso imputándole el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. La justicia, la Fiscalía General de la Nación, los jueces que requieren la extradición, han probado que esos delitos fueron cometidos después de la firma de los acuerdos. Debe ser extraditado. En el Centro Democrático sabemos que con el buen criterio del presidente Iván Duque, de acuerdo con los instrumentos legales, finalmente Santrich será extraditado. Pero previo a esto, ya habían transcurrido casi 60 horas de revuelo desde que la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia exigiera este miércoles la liberación inmediata de Santrich. Entre tanto, el presidente Iván Duque se ha mostrado en desacato e incluso el uribismo llamaba a una constituyente y reforma del sistema judicial del país, siendo un claro golpe de Estado del Poder Ejecutivo al Poder Judicial colombiano. Tan solo minutos le duró la excarcelación a Santrich en silla de ruedas y fuertemente custodiado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Horas previas se habría generado toda una confusión sobre el resguardo de su vida ante un supuesto intento de suicidio. Autoridades colombianas informaron que el exguerrillero se autolesionó los brazos en la mañana en la cárcel La Picota de Bogotá. La Procuraduría llegó a la cárcel para verificar el estado de salud del ex líder guerrillero y aseguró que las heridas son leves y fueron autoinfligidas. En tanto, la defensa del ex guerrillero presentó la solicitud de habeas corpus y fue aceptada por el Tribunal Superior de Bogotá, quien ordenó su libertad inmediata, además de ordenar compulsar copias contra las autoridades que dilataron su liberación. El abogado del excomandante de las FARC, Gustavo Gallardo, denunció la violación de la Constitución colombiana al negarle la liberación a Santrich, quien ha sido amparado por el fallo de 3 entes de la justicia colombiana, la sección de revisión de la JEP, el Tribunal Superior de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación.
El integrante del partido FARC, Iván Márquez, criticó los esfuerzos por parte del presidente Iván Duque de socavar los acuerdos de paz. Mediante un comunicado publicado vía Twitter, el líder político recalcó sobre el montaje judicial orquestado en contra de Santrich, el cual a su juicio está plagado de mentiras. El proceso de liberación de Santrich ha generado una crisis institucional que se cobró la renuncia del ahora exfiscal general Néstor Humberto Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros, así como la ministra de Justicia Gloria María Borrero, a la vez que enfrentó al presidente Iván Duque con la JEP y la justicia ordinaria colombiana con amenazas de una ilegal extradición hacia Estados Unidos. Activistas políticos y movimientos sociales responsabilizaron de la recaptura de Santrich, quien fue trasladado al búnker de la Fiscalía, al presidente Iván Duque y el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, de la situación del perseguido político. Ahora, solo queda esperar nuevos indicios y elementos respecto a uno de los líderes de las FARC, considerado pieza clave en la mesa de negociación para los acuerdos de paz en Colombia, mientras se acrecienta la indignación en la ciudadanía. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué pasa a las afueras de la Fiscalía General de Colombia? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal Tatiana Portela. Hola Tatiana, buenas noches. Cuéntanos quiénes se encuentran allí, qué se sabe de Jesús Santrich. Un saludo para ti, Tatiana, y para todos nuestros televidentes. Efectivamente nos encontramos aquí desde la Fiscalía General de la Nación, en donde fue trasladado Jesús Santrich después de ser recapturado por el Cuerpo de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Se mete en el búnker de la Fiscalía y con él, al interior de esta Fiscalía, están los abogados Gustavo Gallardo, quien también está en compañía de otros 2 abogados para lo que empezaría el domingo a más tardar, que es la legalización de la captura. La Fiscalía tendrá hasta el domingo para presentar ante un juzgado de Palo Quemado esta legalización de la captura. Ahora bien, ¿quiénes están aquí respaldando, en apoyo a Jesús Santrich? Los simpatizantes del colectivo Libertad por Jesús Santrich, integrantes del partido político FARC, quienes siguen exigiendo la libertad inmediata, quienes siguen señalando las arbitrariedades que han pasado en este caso contra Jesús Santrich, el de volver a ser sindicado 2 veces por el mismo delito, el de que se le haya quitado la facultad de manera expresa a la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aunque la Fiscalía tiene todavía la facultad de ordenar, de dar órdenes de captura, todavía quien debe investigar todos esos hechos es la Justicia Especial para la Paz. A eso mismo, pues es un respaldo que ellos han dicho que le dan a Jesús Santrich luego de todo lo que ha pasado el día de hoy. A ustedes hacían todo un contexto, una recopilación de lo que aconteció hoy al interior de la cárcel de La Picota, luego lo que pasó a las afueras de la cárcel de La Picota. Tenemos información que desde allí, desde el centro penitenciario, varios excombatientes que continúan allí en este centro de reclusión continúan en desobediencia tras pues dárseles la noticia de que Jesús Santrich fue recapturado. Se montó, o lo montaron más bien, a un helicóptero de la policía para luego trasladarlo hasta el búnker de la Fiscalía. Estas personas han dicho que esperarán hasta que salga el abogado o los abogados para saber qué se les ha dicho, cuál es la reacción y si han podido tener comunicación con Jesús Santrich, porque es que recordemos que desde que se dio la libertad y la garantía de no extradición, los abogados no han podido tener comunicación con Jesús Santrich, es decir, no se sabe el estado real de su condición de salud, pero ustedes lo veían hace pocos minutos y es que ya se viene o se venía viendo a Santrich bastante enfermo, saliendo en silla de ruedas. Ustedes pueden ver en este momento cómo se está concentrando, porque ya llegó uno de los abogados hasta este lugar para darle conocimiento a estas personas que están aquí, para saber qué es lo que pasa con Jesús Santrich. Lo que sabemos por el momento, Tatiana, es que hasta el domingo tendrá la Fiscalía General de la Nación para presentar la legalización de la captura. Pendientes entonces de ello, Tatiana, será una noche a las afueras de vigilia. Veíamos incluso algunas personas allí ya preparándose para ello y muy atentos a lo que suceda el fin de semana. Gracias, Tatiana, por la jornada larguísima, por contarnos cada momento a través de la pantalla tradicional, a través del Twitter, todo lo sucedido. Gracias, Tatiana, y buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Jaime Zuluaga. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Externado de Colombia, analista político, experto en conflicto armado interno, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Zuluaga, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, si se puede decir así. Bueno, la verdad es que ha sido un día tan convulso que ahora, cuando ya hemos visto todo el panorama, está completo, quiero pedirle que vamos decantando cada una de las situaciones que se han registrado. Y la primera necesariamente es la acción de la Fiscalía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que Jesús Santrich es liberado y solo 2 minutos después es recapturado por una orden de la Fiscalía? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una confrontación muy fuerte en torno al acuerdo de paz. Y es indudable que tanto de parte del exfiscal como de otros sectores del Estado colombiano y en particular del gobierno, hay una posición de oposición clarísima al funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Paz, que es un elemento fundamental del acuerdo. Aquí hay una confrontación entre los amigos de la guerra y los amigos de la construcción de la paz en el país. El segundo punto que hay que destacar es que después de la decisión adoptada por la Jurisdicción Especial de la Paz en el día de ayer, de garantizar la no extradición del dirigente de la FARC y ordenar su inmediata liberación, se inició un proceso tortuoso en el que al parecer el director del centro penitenciario, el director de la Picota, obstaculizó la oportuna salida de Jesús Santrich a pesar de la orden de la Jurisdicción Especial de Paz, tiempo que fue aprovechado por la Fiscalía para montar un nuevo proceso, como lo dice el comunicado de la Fiscalía, con base en nuevas evidencias obtenidas mediante cooperación internacional para iniciar un proceso de judicialización de Santrich, en este caso ya no con fines de extradición, sino para ser procesado en Colombia, como quiera que la garantía de no extradición no puede ser vulnerada en este momento de acuerdo a la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz. Yo quiero decir que este forcejeo pone de presente el proceso de desinstitucionalización que estamos viviendo en el país en medio de esta confrontación en torno al acuerdo de paz, que lo que oculta finalmente es una confrontación entre si es posible en Colombia avanzar en procesos de reformas democráticas, en parte apoyadas en los contenidos del acuerdo que se negoció con la antigua guerrilla de las FARC, o si por el contrario vamos a continuar en un camino de retorno al pasado, en un camino profundamente regresivo, en el que las fuerzas más conservadoras y más tradicionalistas de este país se oponen a cualquier proceso de transformación democrática. Profesor Zuluaga, ¿y el accionar del presidente de Colombia, del presidente Iván Duque, actúa como presidente de los colombianos o actúa como el rostro ajeno del expresidente Uribe? Bueno, hay un sentimiento en amplios sectores de la población colombiana de que la presidencia está ejercida por interpuesta persona. Una de las críticas fuertes que se le hace al actual presidente en ejercicio es su ausencia de liderazgo ante la difícil situación que está enfrentando el país, y el llamado que se le ha hecho desde muchos sectores políticos es que asuma la condición de presidente de todos los colombianos y no solamente de un sector liderado por el Centro Democrático encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero más allá de eso, lo que quiero señalar claramente es que en este caso, desde la presidencia de la República, y de eso fue una prueba clarísima, las objeciones por inconveniencia que presentó ante el Congreso de la República el presidente ha tomado partida, amparado en la institucionalidad, para tratar de debilitar al máximo la aplicación del acuerdo de paz y entorpecer el proceso de su implementación con graves consecuencias para el país. Realmente lo que tenemos en juego aquí es el futuro inmediato de Colombia, que está en medio de una confrontación política que
que puede tener muy graves consecuencias para el futuro inmediato de Colombia con los mensajes tan negativos que está enviando a amplios sectores de la población. Doctor Zuluaga, profesor Zuluaga, por su olfato analítico, es una pregunta, puede ser un poco especulativa, pero es necesario plantearla. Temprano, en horas de la mañana, habían dos hechos que se posicionaban como rumores, como alertas. Uno, que el presidente estaba buscando la forma de decretar el estado de conmoción interior, y dos, su consecuencia sería buscar el piso jurídico, digamos, legal en Colombia, para la extradición de Jesús Santrich. Después de todas esas horas que han pasado, ¿usted cree que eso estaba siendo planteado? El presidente aclaró que no va a decretar la conmoción interior y yo creo que lo que se viene es un poco más complejo. No se trata solamente de la extradición, de la eventual extradición de Jesús Santrich, que por el momento está detenida por la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, pero este caso es simplemente una muestra coyuntural de la profundidad de la contradicción que hay en torno a la política de paz en Colombia y a los alcances democratizadores asociados al acuerdo de paz. En cierta forma, Santrich es una especie de chivo expiatorio de esa confrontación entre los enemigos de la paz, o amigos de la guerra, para decirlo en otros términos, y los que creemos todavía que es posible encontrar una salida civilista, democratizadora, en un proceso de reconciliación y de construcción de convivencia en el país, que es lo que en este momento está siendo saboteado desde la institucionalidad misma. Profesor Zuluaga, a propósito de esta revisión de los actores hoy involucrados en un hecho tan grave como el registrado, el partido FARC, y aquellos que han decidido no sumarse por distintos hechos, como por ejemplo un miembro de clarísima presencia en el proceso de paz como Iván Márquez. ¿Qué significa para el partido FARC una situación de estas? Yo creo que el partido FARC está en una situación muy difícil, no solamente pues por el escaso resultado electoral que tuvo en las pasadas elecciones, por el rechazo con que cuentan amplios sectores de la sociedad colombiana, por la crudeza de la oposición que se ha ejercido contra ellos y las resistencias a que se avance en procesos de reconciliación, sino que está en cierta forma asediado también por las disensiones internas. Yo lamento que personas como Iván Márquez, que dirigieron la mesa de negociaciones, no se haya posesionado en su curul en el Congreso de la República para continuar con el proceso político que se venía adelantando. Ojalá esto se logre revisar y él asuma otra posición, pero también todos estos hechos lo que sirven es para alimentar y fortalecer las posiciones más extremas, en el sentido de que se plantea que no habría garantías ni condiciones para que los antiguos combatientes de las FARC puedan desempeñar sus actividades normalmente. El alto número de dirigentes de las FARC asesinados y el reciente asesinato de un antiguo comandante de frente de las FARC es una señal muy negativa para los excombatientes, y además es una señal muy negativa para el país sobre la incapacidad del Estado colombiano de garantizar la seguridad para poder avanzar en el proceso de reconciliación y de construcción de paz. Imagínese usted, o son encarcelados o son asesinados. Es un muy, muy mal precedente. Me queda algo por preguntarle en esta revisión, ya cuando reiteramos se han dado todos los hechos y podemos verlos en su conjunto, y es la Organización de Naciones Unidas y esta llamada comunidad internacional que le apostó durante todos los años del proceso de la construcción de ese compromiso de acuerdos entre el Estado colombiano y las FARC, precisamente al proceso y a la implementación de los acuerdos.
¿Cómo queda Colombia ante esta comunidad internacional? Naciones Unidas veíamos que una misión de ellos ingresaban a la cárcel. También eso es una señal. Esperemos que la presión de la comunidad internacional sirva un poco para frenar lo que está sucediendo en el país. Los colombianos que estamos comprometidos con el proceso de paz, confiamos en que esta presión internacional contribuya a evitar que se siga vulnerando lo convenido y que este país incumpla la palabra que ha contado con el apoyo y el acompañamiento de la comunidad internacional. Esa es tal vez una fuerza muy importante en el presente para poder tratar de frenar y de revertir un poco la situación que se viene. En esto es importante que hagamos un llamado a todos los sectores de la comunidad internacional, no solamente a los organismos multilaterales, sino a las organizaciones de la sociedad en los diferentes países, para que apoyen las fuerzas en Colombia que están comprometidas con este proceso de paz. Profesor Zuluaga, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. El gobierno anunció diálogo con oposición y mediación de Noruega. Así se abre un nuevo ciclo de conversaciones sin injerencia externa, sin injerencia extranjera. Analizamos todos estos hechos, primero con la información como siempre, aquí en Es Noticia. Al volver ya venimos. En Noticia Venezuela, Noruega confirmó este viernes su papel mediador en una fase inicial para entablar diálogo político entre el Ejecutivo y la oposición venezolana. El gobierno bolivariano ratifica su disposición al diálogo, mientras que la oposición ve una oportunidad para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. Detalles a continuación. El gobierno de Noruega informó haber tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela a fin de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. En un comunicado, Noruega precisa que el proceso se encuentra en una fase exploratoria y elogia a las partes por sus esfuerzos. Según medios locales, la delegación del gobierno la forman el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, mientras que por la oposición están el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional en desacato, Stalin González, el exdiputado Gerardo Blay y el exministro Fernando Martínez Mótola. Al respecto, el portavoz de la Organización de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, manifestó su respaldo y satisfacción por el acercamiento entre las partes. En Twitter, el presidente Nicolás Maduro afirmó que las reuniones con altos representantes y delegaciones internacionales ponen de manifiesto su compromiso con el diálogo sincero y disposición de mantener relaciones de respeto con los pueblos del mundo. Para la oposición, se trata más de una negociación que de diálogo político. El diputado Stalin González aseguró que tiene una ruta clara y se mantendrán en ella. La extrema derecha definió su línea en 3 ejes: cese de la supuesta usurpación, elecciones y gobierno de transición. En la misma línea de una solución pacífica al conflicto, el presidente Maduro se reunió la víspera con miembros de la misión del Grupo Internacional de Contacto en Caracas. Acudieron representantes de España, Italia, Portugal, Suecia y Uruguay, así como del Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Unión Europea. La misión también prevé reunirse con representantes de la oposición. El grupo, conformado por iniciativa de la Unión Europea, tiene como fin promover una salida pacífica a la crisis venezolana mediante el respaldo a la realización de elecciones y distribución de ayuda humanitaria. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, experto en geopolítica, fundador y director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo de la web
geopolíticapetrolera.com.be, con nosotros desde Mérida. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Un saludo para ustedes, un gran saludo para todos ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Llega el anuncio del diálogo en 2 vías, uno con la mediación de Noruega, otro con la llegada a Venezuela de los representantes del grupo de contacto que incluye países de Europa y naciones de América Latina. En un momento de, profunda expectativa, sobre todo por esta pugnacidad que hay para tratar de derrocar, primero, el bloqueo económico de Estados Unidos contra el país y siempre mandando desde Venezuela señales al mundo que realmente hay toda una cohesión cívico-militar y que por esa razón Estados Unidos no va a derrocar a un gobierno. Así que en medio de ese contexto se da este anuncio de diálogo. ¿Usted cómo lo ve? Porque sin duda el contexto resulta fundamental para comenzar ese análisis que da cuenta de una puerta que se abre de nuevo con respecto a ese diálogo. Sí. Muy importante en este preciso momento donde han confluido varias situaciones en nuestro país, desde golpe de Estado, desde amenaza a una intervención, el papel tan radical por parte de la administración norteamericana en contra de Venezuela, los sectores más pronunciados hacia el ala de la ultraderecha, los más fascistas políticamente dentro del contexto político nacional. Y justo en medio de ese escenario y otras muchísimas cosas más que pudiésemos enumerar, que faltan, que indudablemente faltan todavía por poder expresar, justo en ese momento Venezuela, su gobierno, el Ejecutivo Nacional, propone una nueva mesa de discusión, de diálogo, se abre una nueva ventana hacia Venezuela en el aspecto internacional. Se va con una agenda sin ningún tipo de condicionamiento. Los sectores de ultraderecha proponen 3 puntos bajo un contexto muy fuerte y Venezuela está allí, escuchándolos, abierta al diálogo, proponiendo, discutiendo, y qué interesante que sea en Noruega, porque así muchos factores internacionales van a poder y van a tener acceso directo a los puntos que desarrolla la oposición. Esperamos que en este nuevo momento de diálogo, luego la oposición no se vaya a retirar, no vaya a patear la mesa, sino que allí converjan resultados muy esperados para toda la población en nuestro país. Eso resulta fundamental, sobre todo con el mensaje que se ha enviado también durante esta jornada por parte del presidente Maduro en este encuentro en Aragua con las fuerzas militares. En Venezuela es muy claro el concepto de la unidad cívico-militar. La pregunta es, ¿desde Venezuela se maneja de esta manera? ¿En Estados Unidos se entiende? ¿La Casa Blanca lo entiende? Nosotros tenemos una manera muy particular de desarrollar nuestra política. La revolución bolivariana ha hecho hincapié en varios aspectos y fórmulas de desarrollar su porvenir, su futuro, de hacerle propuestas valederas al presente tan violento que se vive en nuestro país. Tenemos una relación muy estrecha con el mando militar. De hecho, Venezuela se declara como una revolución cívico-militar. Nuestra institución militar y el presidente Nicolás Maduro ha puesto los puntos muy claros sobre cuál es el desarrollo y el futuro de nuestro país. El hecho que estemos en una mesa de diálogo, en una mesa de discusión, no significa que sigamos haciendo nuestra política, desarrollando nuestro desarrollo, nuestro porvenir, cohesionando la institucionalidad en este país y, por supuesto, a cada momento aperturando caminos de diálogo, caminos de democracia, caminos de entendimiento, de solución, de gerencia política.
bajo nuestras espaldas, bajo nuestro peso, bajo todo el andamiaje de nuestro cuerpo, indudablemente que hay aspectos muy importantes, la posición geocéntrica, geopolítica, energética, nuestro papel frente a muchos organismos internacionales, la OPE, las últimas discusiones de la Federación Rusa, donde en su agenda está Venezuela. Indudablemente que hay muchos aspectos que muy bien ha logrado desarrollar el presidente Nicolás Maduro en esta dura ofensiva, una ofensiva exagerada que le ha tocado vivir y soportar al país y a la población. ¿Cómo garantizar que la Casa Blanca, que estos llamados halcones de la guerra no comiencen a interferir en el proceso de paz, de diálogo? Discúlpeme, tengo todavía el tema de la paz en Colombia retumbando, y de qué manera. El proceso de diálogo que ahora se inicia tanto en Noruega como dentro de Venezuela, digamos, en cualquier escenario a nivel internacional. Marco Rubio hoy estaba emitiendo tweets con clarísimas señales de rechazo a esto. Sí, la administración norteamericana raya en la locura, hay que decirlo de esa manera. Allí hay varias vocerías, no hay una voz única en torno al desarrollo de la política venezolana. Hay posiciones muy claras por parte de los demócratas en el Senado, en el Congreso, que chocan como dos ferrocarriles de frente con la posición republicana. No exactamente lo que dice el señor Marco Rubio es lo que es la política exterior norteamericana o lo que muchos sectores allí desean. Yo siento que este es un momento muy importante para Venezuela, quizás el más importante en torno al diálogo con los sectores políticos en Estados Unidos de Norteamérica, que no son representados en su totalidad solamente por el partido que en este momento está en el poder en Norteamérica, los republicanos, sino que muy al contrario, hay otros sectores, y entre esos nombro a los demócratas, quienes se sienten muy incómodos, quienes están viendo cómo la seguridad nacional de toda la región se pone en juego por algo que quiere ser costumbre en la región, por un liderazgo deshabitado, por un liderazgo desaliñado, por un liderazgo muy violento que el señor Donald Trump quiere imponer en la región. Sí, pero profesor Jaime, sí, permítame, yo lo interrumpo porque también allí hay una realidad. Es cierto que los demócratas hoy en día son los más fervientes opositores de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, pero fue en un gobierno demócrata donde se emitió el primer decreto en contra de Venezuela. Sí, exactamente, el 2015 con el señor Barack Obama, pero también es bien cierto que la administración republicana ha exagerado la situación política con Venezuela, la ha llevado a un extremo de crisis, de alerta, de altísima peligrosidad. Y hay dentro de los demócratas varias facciones o secciones, y varios demócratas han planteado un diálogo abierto en diferentes oportunidades con Venezuela. De hecho, el mundo entero no observa ni ve que los demócratas en su totalidad estén votando en las diferentes cámaras con las locuras que hace Donald Trump con los republicanos. Entonces, Venezuela, como tal, nosotros ¿qué pudiésemos esperar de lo que digan los Estados Unidos de este diálogo de paz? Nada, no esperamos nada, porque para nosotros el mundo no es manejado exactamente por Norteamérica, el mundo es manejado por casi 200 países que confluimos en este planeta de unos 8.000 millones de habitantes, apenas el 5% de la población mundial, un grupúsculo minúsculo atesorado allí en Wall Street, en la Casa Blanca, en la Oficina Oval, no exactamente es el que tiene que ver con el futuro de nuestro país, de la región o de la humanidad. No, hay otros sectores, hay otros países, hay otros diálogos, hay otros encuentros, hay otras instituciones, hay otras personalidades en el mundo que indudablemente están apoyando a Venezuela. Si no, Noruega no estuviera sirviendo su casa para que Venezuela se reúna allí con los sectores de la oposición. O si no, Italia no hubiese tenido la misma propuesta en torno a lo que es la situación con Venezuela. Incluso España y misma
Francia. Lo que hacen allí desde Francia, desde París, no es exactamente, refleja toda la política de los sectores en las cámaras de lo que debe significar para Venezuela una relación. O sea, por más que grite y diga el señor Donald Trump, la política no se teje exactamente desde la Casa Blanca. Aunque tenga al mundo revuelto, hay muchos que exactamente piensan eso que usted ha planteado. No es Estados Unidos el que mueve la política mundial, aunque sí genere tal nivel de tensión en tantos frentes como lo vemos durante este año. Muchas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Un abrazo para ustedes. Hasta más pronto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Brevemente vamos a contarles, a propósito de los Estados Unidos, y de cómo se resisten y cómo se dan las pequeñas batallas y pequeños triunfos. Este es un ejemplo de ello. Liberan a activistas arrestados en la Embajada de Venezuela dentro de los Estados Unidos. De hecho, son norteamericanos. Un juez federal del Distrito de Columbia determinó este viernes la liberación de los 4 activistas estadounidenses que fueron arrestados durante la redada policial de la Embajada de Venezuela en Washington durante esta invasión. Los integrantes del colectivo de protección de la embajada habían sido detenidos ayer. Tendrán que presentarse de nuevo ante el magistrado el próximo 12 de junio. Son acusados de un delito menor, conocido como clase A, cuya pena puede ser de 1 año de cárcel y una multa de $1.000. Esto lo ha informado nuestra corresponsal. El juez impuso la condición de que los activistas no intenten regresar a la misión diplomática. Se les exige estar lejos de al menos 10 propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela reconocido por los Estados Unidos. Lo cierto es que también, no solamente al interior de los Estados Unidos, en Venezuela son unos verdaderos valientes y resistentes. Estuvieron allí 37 días. Los últimos días se los contábamos a través de la pantalla de Telesur, sin agua, sin energía, sin comida, y ahí se quedaron hasta que los sacaron por la fuerza, invadiendo un territorio soberano. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Argentina. Aún sin candidatos oficiales, para esto falta un mes, el clima electoral se intensifica. En las últimas 48 horas, 2 encuestas presentan un panorama similar. ¿Cuál es ese panorama? La favorita es la senadora Cristina Fernández de Kirchner, con amplia ventaja sobre el presidente actual, Mauricio Macri. Tenemos la información y tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Es noticia Argentina, se acerca la fecha de las definiciones de candidaturas a la presidencia del país y las encuestas mantienen una tendencia. Cristina Fernández puntea con amplia ventaja. Una nueva encuesta revela que Cristina Fernández de Kirchner es la candidata de cara a octubre con mayor imagen positiva, poco menos del doble de la cifra que posee el presidente Macri. De acuerdo con cifras reveladas por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, la senadora nacional de Unidad Ciudadana acumula una imagen positiva del 42,6% contra un 53,3% de negativa. En la contracara está Macri, quien tiene un saldo negativo de 67,9%. En el caso de otros precandidatos como Roberto Labaña, hay sorpresas. Acumula un saldo de 37,7% de personas que no lo conocen o que no opinan acerca de su imagen. Una cifra incluso mayor a la imagen positiva, que es del 27,2%, y una negativa de 35,2%. ¿Cómo se percibe entonces ese clima? Vamos a plantearlo ya preelectoral. Conversamos con Sabrina Rodes de Jujuy, Argentina. Sabrina, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Efectivamente, como vos explicás, todavía falta un mes para que se defina el panorama electoral. El 22 de junio vence el plazo para presentar las candidaturas. Sin embargo, la figura que más atracción tiene es sin duda la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que desde que dejó incluso la presidencia ha sido la dirigente, la figura política en la escena nacional permanentemente. Primero 2 años sin ser senadora, sin fueros, y luego desde su banca en la legislatura.
Estas encuestas, esta ventaja que tiene sobre cualquier otro candidato con el cual se la compare, se la mida, también explica de alguna manera por qué el próximo martes se va a iniciar el juicio de obra pública en contra de la expresidenta. El gobierno necesita tenerla en el banquillo para hacer campaña. Sin embargo, la persecución judicial en estos 3 años y medio no le ha alcanzado al gobierno para corroer la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y sobre todo en un juicio en el que no se le permitió a la defensa presentar pruebas, con una Corte Suprema que hace 2 días habilitó un recurso presentado por la defensa y con muchas dudas de si no se va a tener que declarar la nulidad de este proceso judicial que se va a iniciar por esta situación. Y también, por supuesto, un presidente que aumenta permanentemente su figura negativa, que no pueden resolver esta crisis económica, que cada anuncio que hacen queda disuelto al poco tiempo, a los pocos días, a las pocas horas, por la constante devaluación de la moneda, por los altos índices de inflación que hay en el país. Anuncian, por ejemplo, que va a haber un acuerdo de precios esenciales, pero no lo pueden mantener ni siquiera 2 días. Anuncian que van a llamar a la oposición para hacer un acuerdo de 10 puntos y todos los de la oposición le dicen que no. Primero no querían convocar a Cristina, después dicen que la van a convocar. Un gobierno que no puede resolver ninguno de los problemas que tienen los argentinos, y por supuesto que esto impacta de manera directa en el presidente Mauricio Macri. Recordemos, en lo que va del año electoral en las distintas provincias, tuvo 8 derrotas, perdió en todas las provincias donde presentó candidatos, después dice que no son sus candidatos. Es decir, tiene un panorama muy complicado, y también con sus principales aliados, que el próximo 27 de mayo van a hacer la Convención Nacional Radical y deberán decidir si lo siguen acompañando o van con el presidente, a lo que se anuncia o parece ser una derrota asegurada. Ahora, Sabrina, a todo esto se suman las movilizaciones sociales. De manera constante vemos las expresiones de protesta en las calles. Suma también a este panorama que marca las encuestas entre 11 o 15 puntos de diferencia, siendo una u otra encuesta poniendo de favorita a la expresidenta Cristina Fernández y en segundo lugar al presidente Macri. Sí, por supuesto. Ayer hubo una marcha multitudinaria, una marcha nacional de antorchas en contra del recorte en educación, en ciencia. Recordemos, hace pocas semanas fue noticia una científica que participó en un programa de televisión para poder conseguir fondos para financiar una investigación. Todo lo que tiene que ver con los verdurazos, y constantemente también la respuesta a esta situación por parte del gobierno, que es la represión, y que incluso con un discurso muy duro que no se sostiene con el tiempo. El caso, por ejemplo, de esta semana también, de Rafael Nahuel, recordemos este joven mapuche que fue asesinado por la espalda, la ministra Patricia Bullrich saliendo a respaldar a la prefectura, y hace pocos días el Poder Judicial que dictó la prisión preventiva del prefecto que disparó contra este joven. Es decir, frente a todas estas movilizaciones que hay legítimas para reclamar cuestiones básicas que tienen que ver con la vida de los argentinos y que son reprimidas con una utilización de la fuerza desmedida, y que terminan con el tiempo con estas respuestas de una parte del Poder Judicial que aún se apega a la ley. Lo mismo este famoso caso del policía Chocobar, que fue respaldado por el presidente, por la ministra Patricia Bullrich, y que el Poder Judicial falló en su contra por dispararle a una persona por la espalda. En medio de ese escenario es que se da este proceso ahora preelectoral, cuando aún no hay algunos candidatos definidos, entre esos la expresidenta Cristina Fernández, actual senadora, y veremos también la decisión que tome el presidente Macri. Hay otros que lo han ya definido, han dicho: yo seré candidato a la presidencia, como Daniel Scioli. ¿Quiénes más, como figuras a nivel nacional, que puedan tener algún nivel de representatividad, ya se sabe que se medirán a este proceso electoral, Sabrina? Bueno, Felipe Solá suena como uno de los dirigentes que quiere presentarse a internas, también por el mismo espacio que Daniel Scioli, y en caso de que decida presentarse la expresidenta. Se espera si el exministro de Economía, Roberto Lavagna,
finalmente también se va a presentar por parte de Alternativa Federal, suena Juan Manuel Urtubey. Lo cierto es que ni siquiera todos los peronistas que no son kirchneristas o que no quieren compartir el espacio con Cristina Fernández le ganan en una eventual, en las PASO, digamos, no van a tener un porcentaje de votos mayor. Sí, lo que se dice es que sí, los 4 referentes de Alternativa Federal, Urtubey, si Labaña decide presentarse en ese espacio, no se sabe qué es lo que va a hacer Sergio Massa, si también se sumará a ese espacio, los votos de todos ellos juntos podrían ganarle a Mauricio Macri, pero no a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero hay mucha expectativa y lo cierto es que día a día va cambiando la situación, incluso desde el Círculo Rojo, que quieren que Macri baje su candidatura, sus funcionarios que permanentemente salen a corroborar que él va a ser candidato a presidente, algunos que quieren que sea María Eugenia Vidal, pero bueno, decíamos, en un escenario para la Alianza Cambiemos muy desfavorable, también en virtud de esta situación económica que no tiene salida por el momento con estas políticas que implementan desde ese espacio. Gracias, Sabrina, por ese panorama. Muy buenas noches. Brevemente vamos con el análisis. Importante plantear algunos temas. Para ello nos acompaña Jorge Luis Hubertal, y él es periodista, articulista, analista internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Muchas gracias. Jorge, déjame preguntarte algo que llama profundamente la atención. Si hay un sector que ataque a la expresidenta Cristina Fernández desde que deja el gobierno, es el macrismo y obviamente todos aquellos que hacen parte de Cambiemos. Pero esto, si lo que estaban tratando es atacar y golpear su imagen, parece que sucede todo lo contrario porque sube como espuma en las encuestas. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, mire, lo que pasa acá es que este gobierno, como ya dije varias veces, es un gobierno colonial que tendría que haberse ido o haber sido echado por el pueblo argentino insurreccionado hace bastante tiempo. Lo dejaron hacer y realmente no se equivocó en nada de lo que hace, ni se equivoca en lo que hace, porque su plan desde un principio fue destruir el país en función del redimensionamiento del mercado mundial. Yo ya creo que lo expliqué en algún momento y ahora lo que están haciendo es todo un show mediático en función de querer seguir el juicio a Cristina Fernández de Kirchner, que hace poco publicó un libro en la Feria del Libro, se vendieron muchísimos libros y parece ser que obviamente el gobierno está por otro lado boicoteado por su propia gente, porque las corridas del dólar y otras cosas que están ocurriendo acá no la hace el ciudadano de la calle, la hacen los llamados mercados, que son los grandes grupos económicos financieros, y creo yo, y esto es una opinión personal mía, que hay gente que quiere que Macri se vaya, inclusive antes de las elecciones, que no es del lado del campo popular, sino porque consideran que Macri es un gradualista y que ya no sirve a los intereses de Trump y su cohorte en la región, que está vinculado a personajes como Bolsonaro, como Piñera en Chile y como Netanyahu en Israel, entre otros. Y entonces hay una pugna al interior del gobierno donde se ve que personajes de este gobierno son los mismos que están pudriendo la cuestión a Cambiemos. Yo anuncié hace mucho tiempo que justamente cuando estos personajes como Macri llegaran al final de hacer el trabajo sucio, se los iba a echar e iba a haber un recambio. Parece ser que va a haber elecciones en octubre, pero no estoy tan seguro. Si hay elecciones, realmente habrán logrado ellos de acá hasta octubre terminar con la República. Y yo creo que si hay elecciones, gane quien gane, va a tener que hacerse cargo de un país que está en bancarrota, destruido, con una deuda externa que tiene casi el 90 o más del PBI, del Producto Bruto Interno, una deuda externa multimillonaria, con 10% de desocupación que va a crecer, con la entrega del patrimonio nacional a empresas extranjeras, como se hizo ahora con la licitación de petróleo en la cuenca marina, a 12 empresas extranjeras, de las cuales solamente una es argentina e YPF, el resto son extranjeras, y el asentamiento de bases del imperialismo norteamericano y de la OTAN, posiblemente ya asentadas en territorio argentino. Con un país ¿Qué va a ocurrir?
no sé qué va a ocurrir y qué hace el gobierno, porque realmente hay una contradicción absoluta entre muchos participantes de esta farsa que se está viviendo aquí, y la palabra final la tendría el pueblo argentino y sus dirigentes, que lamentablemente aún en la oposición han permitido con dubitaciones llegar a la situación que se ha llegado hasta ahora. Este es un gobierno colonial y no tendría que estar absolutamente nada, no tendría que seguir estando ahí donde está. Así que si se lo acepta, y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Eso será la decisión del pueblo cuando ya todo prácticamente se le ha entregado, como bien lo dices. Ahora, en medio de ese panorama tan complejo, tan oscuro, déjame preguntarte algo, Jorge Luis. Lamentablemente lo hemos perdido. Es un tema en términos electorales, por supuesto lo vamos a mantener a través de la pantalla de Telesur, aquí en Noticias, a través también de nuestra multiplataforma. Perdemos nuestro invitado, agradecemos a Jorge Luis Ubertalli porque quedamos con asuntos pendientes. ¿Qué pasará, por ejemplo, con la eventual candidatura a la expresidenta o senadora nacional? Candidata, no lo sabemos, pero eso es un asunto que queremos preguntarle, producto de, digamos, el olfato del análisis político en el país. Asuntos que quedan entonces para una próxima emisión. Por ahora nosotros nos vamos, cerramos esta emisión de Noticias durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Recuerden nuestra cita del próximo lunes, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Buen fin de semana, sigan con nosotros.